this on? No. Thank you, Mr. President. I will start first with a statement that the state made as that you do fight against discrimination and racism. I would wish that we could hear real information, in-depth details of how you in fact fight this, because I've heard further that the state tells the police to respect the rights of people, to tell this group to not to be racist and so on. But telling does not mean doing, that they do. So how do you check on implementation? Give us numbers, data, in-depth information, because the result, the information which the Commission has and which we have published in our report and in press releases indicate otherwise. That in fact there is racism, rampant racism, there's discrimination, enormous discrimination, there's violence based on both of these. So if you could give us much more real information as to how the state is in fact fighting against discrimination and racism. And from what you say, I am asking this, even though you say it to the contrary, that whether the state will concede that there is a high level of impunity of crimes committed against the Afro-descendant peoples of Brazil. Or can you give us exact numbers for, say, the last year of complaints which are made to you about attacks, sexual violations by police and other agents on the Afro-descendant female population and against LGBTI and trans women, and also against the males, but that is not the subject that we're dealing with here. And the numbers of those complaints which were successfully investigated and perpetrators charged and convicted, especially within the police force. And also, you mentioned the fact that you are a party to the Convention Against Racial Discrimination, the universal one. But I'm asking, because I do not recall that you have in fact ratified the Inter-American Convention. Have you, and if so, when did you do so? Inter-American Convention Against Racism, Racial Discrimination, and all forms of intolerance. And also, have you ratified the Inter-American, the general one against discrimination, the Inter-American Convention Against Discrimination and all forms of that? Because there were two conventions adopted at the same time. And if you could let us know what dates that was done. There's a third one I had. The Commission's records and information which we have received over time indicates that there is a need for effective measures to prevent and combat stigmatization and criminalization
of poor and marginalized communities in Brazil, and in particular Rio and Sao Paulo. In particular, to moving towards eliminating the use of racial profiling by the police and its discriminatory practices against them. We also need data on that, because our records say otherwise. And please be assured that we are not cemented in that position of the information which we have. If we have the data, we will consult with civil society and then come to a conclusion of the actual file. But that's the information which we have at this time. And we wish to assist in every way we can for the situation to change. Thank you. Gracias, comisionada. Le ofrezco la palabra a la comisionada Urrejola. Gracias, presidente. En primer lugar, yo quisiera empatizar con, no recuerdo sus nombres, pero con las dos mujeres que presentaron hoy aquí su testimonio, y agradecer que hayan venido y hayan tenido la valentía de llegar hasta acá y ilustrarnos lo que significa esta violencia, esta discriminación en la vida diaria, y sobre todo a ti por tu hermano. Yo sé que cuando uno tiene que venir a hablar, sobre todo cuando uno tiene un familiar víctima, es muy difícil y es muy doloroso. Así que en primer lugar quiero darte las gracias por estar acá. Es muy fuerte escuchar de parte de las solicitantes, porque lo dijeron todos, que viven con el temor de que a ellos o sus hijos o sus familiares les pase algo. Es muy fuerte vivir con el miedo cotidiano cuando hay una sensación de violencia y una sensación de impunidad. La comisión hizo una visita in loco en noviembre del año antepasado. En nuestro informe preliminar, nosotros precisamente, ¿cierto?, manifestamos nuestra preocupación por la discriminación estructural que existe en Brasil, manifestamos nuestra preocupación por las ejecuciones extrajudiciales de la policía, manifestamos nuestra preocupación de que un número muy importante, ¿cierto?, de estas ejecuciones extrajudiciales eran precisamente los jóvenes afrodescendientes y pobres. Y también manifestamos nuestra preocupación por la impunidad que hay respecto de esos hechos de violencia. De lo que hemos escuchado acá, me da la impresión que la situación no ha cambiado, más allá de toda la información que el Estado nos ha entregado. Y la verdad es que es bien impactante escuchar a gente joven. Tú dijiste que tenías 20 años, yo tengo un hijo de 20 años, entonces es muy impactante escuchar que alguien dice: me da miedo salir a la calle, me da miedo por mi hijo. En un país que no está en guerra, en un país que no está con una crisis política, en un país que está en una democracia, y que un grupo de la población siente un miedo permanente, es grave, es grave. Yo quisiera preguntarle en primer lugar al Estado, entre las cosas que ustedes señalaron es que están trabajando en una policía comunitaria. Quisiera saber en qué consiste esa policía comunitaria, cómo están trabajando eso, si lo están trabajando con las propias comunidades, tener un poco más claro de qué se trata. En cuanto a la participación ciudadana en los consejos, que también el Estado mencionó, me gustaría saber cuál es el presupuesto que se ha invertido en esos consejos, si tienen la información. Por otro lado, muchas veces, ¿cierto?, en estos casos de violencia policial, la razón que se da, ¿cierto?, es que el policía actuó en legítima defensa. Quisiera saber si existen datos oficiales, ¿cierto?, sobre cuántos casos estamos hablando donde hay legítima defensa, si esos casos son investigados y
y eventualmente, no habiendo legítima defensa, si el policía está sancionado, porque si no hay legítima defensa es homicidio. Entonces quisiera saber qué datos hay al respecto y en general qué datos hay sobre las investigaciones de estas muertes violentas, porque yo creo que mientras no hayan investigaciones serias y eficaces, mientras no hayan sanciones cuando correspondan, esto va a seguir sucediendo más allá de todas las campañas y capacitaciones que se hagan, porque en la medida que existe impunidad no va a cambiar la actitud. Eso. Gracias, comisionada. Yo también empiezo por solidarizarme con el testimonio de ustedes. Un abrazo muy solidario para Fernanda por la pérdida de su hermano, la irreparable pérdida de su hermano. Y se requiere mucho valor, pero también mucho coraje y mucho enojo para venir desde Brasil a Haití, un viaje largo, costoso, para venir a expresar su testimonio. Me parece que el mero hecho de que ustedes están aquí es señal de esta preocupación que las embarga por la situación de seguridad que vive la población afrodescendiente en sus comunidades, en sus favelas. A mí me gustaría mucho escuchar una expresión de solidaridad de los representantes del Estado con la población afrodescendiente y con el colectivo que está aquí presente, porque lo menos que se pueden llevar de esta audiencia es una solidaridad de hermanos. Por parte de la comisión lo tienen. El hecho que activa esta reunión es una situación muy concreta. El tema de la violencia policial contra población afrodescendiente es más amplio, pero esta solicitud se activa a partir de un hecho muy inmediato en el tiempo, que es la tragedia del baile da 17, en donde hubo en la favela de Paraisópolis una fiesta callejera en donde resultó la muerte de 9 personas. Y el tema de la audiencia tiene que ver con la violencia policial contra la población afrodescendiente en Sao Paulo y Río de Janeiro. Entiendo que los representantes del Estado son representantes federales. Creo que hubiera sido de gran utilidad que estuvieran aquí también los encargados del tema de seguridad de estos dos estados para que escuchen el testimonio que acabamos nosotros de recibir. Me imagino, como sucede en los estados federales, que hay distintos niveles de responsabilidad en la policía federal, policía estatal, policía militar. Entendemos que en Río de Janeiro también ha habido etapas de intervención del ejército, pero aquí creo que el tema va a las comunidades, a las favelas, a la periferia, y es ahí donde también me gustaría saber cuál es la comunicación que existe entre las autoridades federales y las autoridades estatales para que los compromisos de derechos humanos que el Estado de Brasil ha adoptado como Estado sean también cumplidos a nivel estatal o a nivel municipal. De otra manera, aquí veo un vacío, no veo el punto de conexión de quién debe de estar dando respuesta a esta situación de violencia. Esa es mi única pregunta que me gustaría escuchar, el nivel de comunicación entre Federación y Estado. Y simplemente tomando un punto ya mencionado por mi colega, la comisionada Macaulay, hacer un exhorto muy respetuoso al Estado de Brasil para que ratifique las 2 convenciones interamericanas contra el racismo y contra todas formas de intolerancia.
Tienen la palabra hasta por 5 minutos cada una de las partes. En primer lugar, los solicitantes.